Folks, I want to start by recognizing the remarkable protests that are taking place in Cuba, with the Cuban people demanding their freedom from an authoritarian regime. Hay muchos países con problemas en América Latina, en el Caribe. No es solo el caso de Cuba, sin embargo, llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba. El uso de la etiqueta SOS Cuba, millones de tweets en un breve periodo de tiempo, medios con interrupción de programaciones habituales para hablar de una crisis en la nación caribeña, y la inmediata reacción de organismos internacionales, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, marcarían la pauta para identificar una estrategia política ya aplicada en otros países del mundo. Su hijo estaba herido de bala y no sabemos si falleció o si se continúa con vida. El COVID está arrasando. Tienen hambre, no hay médicos, no hay vacuna y no hay medicinas. En el pueblo de Matabanó acaban de matar a mi sobrino, sacándole los dientes, le tiraron los perros, le dieron golpes 7 o 8 boinas negras. El 10 de julio del 2021, se usó por primera vez la etiqueta SOS Cuba, y no precisamente en territorio cubano, sino que la raíz fue localizada en España. Luego, fue amplificada con retweets automatizados desde diferentes países del mundo. Esta acción de redes sociales derivó en la exacerbación de las emociones de un grupo de cubanos que salieron a protestar el domingo 11 de julio por unas horas. Tras las protestas, se activaría una amplia red de propaganda que iba desde tweets de influencers hasta la difusión masiva de noticias falsas. Una investigación realizada por el analista español Julián Macías Tobar revela una operación de redes sociales contra Cuba que, a pesar que se cumple casi una semana del piquete contra el gobierno cubano, hay resistencia a abandonar esta estrategia a nivel internacional. Lo llamativo de esto es que es como un llamado en redes sociales cuando hay más de 100.000 tweets, es que y no es algo que esté pasando mediáticamente hacia algo que sea noticiable, es como es artificial normalmente, más en una isla como Cuba, así que no tiene como mucho tráfico de redes, etcétera. Y claro, la estrategia sí tiene como varios elementos. Este es uno, y lo llamativo es eso, es que usan como el principio de transposición, es decir, más o menos los relatos pueden ser que nos estamos muriendo, el colapso del sistema sanitario, y luego también nos estamos muriendo de hambre, las dos cosas. A pesar que Cuba presentó un leve aumento de casos de coronavirus en algunos puntos del país, estaba lejos de ser uno de los más afectados del mundo. Al contrario, se destaca como el primer país de Latinoamérica en desarrollar 5 vacunas contra la COVID-19 y uno de los pioneros en el envío de brigadas médicas a diferentes naciones del mundo. Hubo otro elemento en la segunda fase cuando miles de cuentas automatizadas mencionaban a artistas para que participaban un poco al grito de nos estamos muriendo, el hambre, todo esto. Y ahí participaron muchos artistas, la verdad. Y yo creo que es la concatenación porque todo está orquestado. En esta segunda fase, después de que se sumasen, es decir, hubo un montón de diarios digitales, de medios de comunicación relacionados sobre todo con la derecha, donde decía, decenas de artistas se suman a la petición de un corredor humanitario. Entonces, claro, dice, bueno, lo del corredor humanitario no sé, es decir, bueno, sí, una parte de la disidencia, o hablan de corredor humanitario, incluso de intervención militar, todo esto, pero no era el llamado con el que se empezó la campaña. El pedido de una intervención de Estados Unidos a la isla se realizó desde cientos de miles de cuentas falsas creadas en fechas recientes al 10 de julio y que tenían pocos o ningún seguidor.
El gobierno cubano, sobre los hechos de un llamado a un corredor humanitario, expresó que aceptaban la solidaridad internacional, pero no un corredor humanitario. Lanzó la campaña en Twitter de intervención humanitaria a Cuba. Todo el planeta sabe qué cosa es una intervención humanitaria. Quienes piden hoy una intervención humanitaria en Cuba deben estar advertidos de que no solo violan las leyes de los países desde donde realizan esos actos, sino que violan las nuestras. Y aunque para la noche del domingo 11 de julio las protestas se disiparon y Cuba volvió a una relativa calma, a nivel internacional, la campaña de noticias falsas que hablaba de heridos y desaparecidos se intensificó. Pero aquí viene en esta tercera fase de las manifestaciones donde se inunda todo de imágenes manipuladas, vídeos manipulados. El vídeo que más se vio fue el de la celebración de Argentina en el obelisco de Buenos Aires. Hubo centenares de cuentas con miles de retweets diciendo el pueblo de Cuba ya está, y se veía ahí el obelisco iluminado, pantalla gigante de Buenos Aires que no existe en Cuba, es decir, como muy surrealista. Imágenes del 2011 de Egipto, de la primavera árabe, diciendo que el malecón de Cuba estaba lleno. La misma noche del 11 de julio, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunciaba ante la población cubana y la comunidad internacional un intento de desestabilizar a la nación mediante la estrategia de golpe blando. Estamos observando que en las últimas semanas se incrementó la campaña en redes sociales contra la revolución cubana, planteando un grupo de matriz, porque esa es la manera en que se monta a tratar de crear disconformidad, insatisfacción, que llega a la protesta a partir de manipular las emociones y los sentimientos en redes sociales de las problemáticas que tiene la población. A la fecha, los medios de comunicación vinculados a gobiernos y agencias de Estados Unidos continúan publicando videos falsos para dar la sensación de que continúan las protestas en la isla, o vinculando las principales dificultades del pueblo cubano a una mala administración gubernamental, cuando la principal causa es el bloqueo de Estados Unidos por décadas. The United States stands firmly with the people of Cuba as they assert their universal rights, and we call on the government of Cuba to refrain from violence and their attempts to silence the voice of the people of Cuba. Le está queriendo dar a este asunto. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado. Eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede crear un cerco como aislar a todo un pueblo por razones políticas y por cualquier razón. Nadie puede, nadie tiene derecho. ¡Ahí! ¡Policía pinga! ¡Zaragoza! ¡Ahí veo, policía pinga! ¡Oye, policía! In a rare show of public defiance, thousands of Cubans flooded the streets yesterday, demanding an end to a decades-long dictatorship
and protest. In a rare show of public defiance, thousands of Cubans flooded the streets yesterday, demanding an end to a decades-long dictatorship and protest. Recognizing the magical art of social and communication medias in twisting news, thousands of Cubans like these, supporting the revolution, have suddenly found out that they are protesters, thanks to the media's Made in the USA. For the PBCJ, Richards, Canal Caribe.